Perfecto, muy buenas, ¿no? Muy buenas noches para todos y todas. La Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate y el CEVITEPAL les dan una cordial bienvenida a nuestro diplomado Diálogo para la Amistad Social. En esta noche tendremos la siguiente agenda. Primero vamos a tener las palabras del padre Nan, subdirector de Pastoral Social. En un segundo momento están las palabras de director nacional de Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao. Luego tendremos las palabras de nuestro decano de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de Unimonserrate, el padre Rubén Darío. Luego tendremos las palabras de la doctora Susana Nuín, directora de la Escuela Social del CEVITEPAL. Enseguida tenemos la presentación de un invitado, el padre Ildefonso Camacho, que desde España nos envía su grabación con un tema muy especial, que es Fratelli Tutti en el momento actual de la humanidad. Y luego tendremos al doctor Wilmar Roldán de la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos acompaña también profundizando en el Fratelli Tutti en el momento actual de Colombia. Al final tendremos un acercamiento a los temas fundamentales, el objetivo de nuestro diplomado. Les damos una cordial bienvenida a todos y a todas. Vamos a dar inicio, entonces, tanto el padre Nan como Monseñor nos enviaron unas palabras. Recuerden que ellos están en la Asamblea Episcopal, entonces con mucho cariño les enviaron unas palabras para ustedes en esta noche. Damos paso a las palabras del padre Nan. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al diplomado en ABC de la doctrina social de la Iglesia y en la amistad social. Este es un diplomado que realmente nos ayuda a transformar el corazón, a formarnos el corazón para poder transformar a la humanidad. Ese es el lema de nuestra Escuela de la Caridad. Forma el corazón para transformar la sociedad. Y por ello, este año iniciamos martes 15 y miércoles 16 de febrero estos diplomados. Es un esfuerzo que viene haciendo la Escuela de la Caridad, que hace parte del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana de la Conferencia Episcopal Colombiana, junto con el CEVITEPAL y la Universidad Unimonserrate. Ofrecemos esta oportunidad. ¿Por qué estudiar doctrina social de la Iglesia? Yo los invito a que lean el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas entre los versículos 18 y 21. Nos muestra allí el evangelista San Lucas que Jesús llega a la sinagoga y le es entregado el rollo de el profeta Isaías en el capítulo 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva de la salvación, a proclamar la libertad a los oprimidos, la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos y un año de gracia. Yo pienso que en este plan de formación de nuestro Señor Jesucristo se encuentra plasmada la motivación esencial para formarnos en el corazón de la doctrina social de la Iglesia, que es verdaderamente ser bautizados, ser ungidos, ser personas comprometidas en nuestra fe como personas verdaderamente discípulos misioneros al encuentro de Jesucristo vivo. Pero también encontramos otra motivación, y es que a través de la oración, a través de la espiritualidad, a través de nuestro apostolado, a través de todas las dimensiones de nuestra vida, podemos ejercer ese don que hemos recibido en el bautismo. Jesucristo es el corazón que puede formarnos a nosotros para transformar la sociedad. Escuchamos muchas situaciones sociales,
de pandemia, de pobreza, de inequidad, de emergencias, de migraciones, de situaciones sociales que nos cuestionan y decimos, ¿cómo podemos ayudar? Pues antes de ayudar tenemos que formarnos en el corazón para transformar esa sociedad. Y yo los invito verdaderamente a que una vez que nos configuremos con Cristo Maestro, transformándolos e insertándonos como discípulos misioneros de Él, podamos ser testimonios vivos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra profesión, con nuestra sabiduría, con nuestros talentos, con nuestras acciones, poder llegar a esas personas más vulnerables, más necesitadas. Otra motivación que podríamos encontrar para formarnos en la amistad social y en la doctrina social de la iglesia es buscar una equidad, una transformación de la humanidad, es buscar reparar y resarcir a aquellas personas más vulnerables de la sociedad, los pobres, los indigentes, los que han caído en vicios del alcohol, en la trata de redes de personas, las que son víctimas de la violencia, tantas motivaciones. Y nosotros desde nuestras parroquias, desde nuestro compromiso social cristiano, podemos ser ese otro Cristo que hemos sido consagrados en el bautismo para llevar esa buena nueva de salvación, para proclamar un año de gracia. Queridos hermanos y hermanas, gracias por decir sí a este llamado. Gracias por formarse en el corazón para transformar la humanidad. Bendiciones y bienvenidos. Así como el padre Nan nos ha dejado sus palabras, en esta noche también vamos a escuchar las palabras en este momento del director nacional de Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao. Entonces damos paso a estas palabras. Uno de los grandes desafíos que ha identificado la Iglesia, el Papa Francisco, en la sociedad contemporánea muy dividida, con muchas dificultades para avanzar como una sola humanidad, como una sola familia humana, es el diálogo para la amistad social. Lo primero, el énfasis en el diálogo, la necesidad de reencontrarnos, volvernos a escuchar, de recuperar la capacidad de sentir las voces, los pareceres, de sentir la diversidad que nos rodea, la multiplicidad de opiniones, de sentir una sociedad que está muy vibrante en su pluralidad, pero que requiere entonces mucha capacidad de diálogo y mucha capacidad de escucha proactiva, mucha capacidad de avanzar en la construcción de metas comunes. Y eso para construir amistad social. La amistad social es un término que refleja la forma de construir una sociedad donde aún dentro de las diferencias, existiendo distintos puntos de vista, existiendo distintos proyectos incluso de sociedad, vamos a poner por delante los grandes valores que fundamentan una sociedad y que son las que le dan raíces a la convivencia pacífica. Bienvenidos y bienvenidas a este diplomado en el cual vamos a reflexionar, vamos a profundizar sobre el diálogo para la amistad social. Un llamado pues para que de todos los ámbitos fortalezcamos esa capacidad de reencontrarnos, reconocernos y construir una sociedad basada en el diálogo y en la amistad. Damos paso en este momento a las palabras de la doctora Susana Nuín, directora de la Escuela Social del Cevitepal. Doctora Susana, bienvenida en esta noche. Gracias a esta iniciativa, gracias Miguel, gracias realmente a todo este trabajo que se está realizando con tanta seriedad desde la Pastoral Social, y desde Cáritas quisiera dar un agradecimiento a Monseñor Henao, a Rosa Inés Floriano y a todos los aquí presentes, y también al padre que acaba de hablar, padre Henao. Hernán, quisiera más que nada, bueno, decirles que también como el centro de formación del CELAM, de formación y capacitación, Centro de Estudios Bíblicos, Teológicos, Pastorales,
hemos querido acompañar esta iniciativa que nos parece fundamental. ¿Y por qué nos parece fundamental? Porque creemos que justamente cada uno de nosotros y nuestras comunidades en los cuales estamos insertos son de una enorme capacidad de transformación, de una enorme capacidad de incidencia. Quizás lo que nos falta es tener más conciencia, quizás lo que nos falta es profundizar más, quizás lo que nos falta es tomar más coraje junto a los otros. Y en ese sentido entendemos que la ruta, el camino de la doctrina social de la Iglesia es una ruta muy, muy importante porque tiene que ver con todo ese aterrizaje evangélico que nos mueve, nos conmueve, nos inquieta y nos interpela a no quedarnos, digamos, tranquilos cómo están las cosas. Tenemos una Colombia motivada en la búsqueda de paz, con grandes pasos hechos y grandes pasos por hacer. Tenemos una Colombia con una enorme necesidad también de equidad. Tenemos una Colombia con enorme necesidad de justicia. Entonces, nosotros esta noche, todos ustedes, estamos todos llamados a ser justamente agentes de este posible cambio. Por lo tanto, un saludo muy grande, un deseo muy grande de que se sientan muy acompañados y de poder darnos ánimo entre todos porque es posible. Gracias, gracias por esta posibilidad también como Cevitepal de poder participar con ustedes. Gracias, Miguel. Doctora Susana, muchas gracias. Desde el año pasado nos vienen acompañando en todo este proceso, dándonos su aval, acompañándonos también con profesores, con diferentes formas. Muchísimas gracias, de verdad que por su presencia y por estar en medio de nosotros. Ojalá una noche nos pueda acompañar con alguna de sus charlas. Gracias, doctora. Chao, gracias, gracias a todos. En este momento vamos a dar paso a la primera conferencia. En esta tarde nos acompaña el padre Ildefonso Camacho. El tema fundamental es la Fratelli Tutti en el momento actual de la humanidad. Él nos ha enviado una grabación y un saludo muy especial. Lo ha hecho con un cariño especial desde España. Me decía Miguel, conectarme a esa hora serían tipo 2 de la mañana. Ellos van 6 horas adelante de nosotros, entonces vamos a escuchar las palabras del padre Ildefonso Camacho, un experto en todo el tema, especialmente en doctrina social de la Iglesia. Escuchémoslo con mucha atención y con mucho cariño, como él nos lo expresa. Muy buenas tardes. Es una alegría para mí el poder entrar en comunicación con ustedes, aunque sea a tantos kilómetros de distancia, para participar en esta sesión inaugural del diplomado que ahora se inicia. En primer lugar, una breve presentación. Yo soy Ildefonso Camacho, soy jesuita, dedicado prácticamente toda mi vida a la docencia del pensamiento social cristiano y de la ética general, ética aplicada, sobre todo aquí en Granada, en España, en la Facultad de Teología, también en la Universidad Loyola, Andalucía. Pero mi dedicación a estas materias también me ha dado ocasión para moverme por bastantes países de América Latina con motivo de cursos, etcétera, ¿no? Y concretamente en Colombia. En Colombia tengo buen recuerdo de las 4 o 5 veces que he tenido ocasión de estar ahí, pues a veces 2 semanas, 3 semanas, con motivos de cursos, etcétera. Por eso agradezco esta oportunidad que se me da. Me hubiera gustado mucho más haber podido hacerlo de una manera presencial, pero bueno, las condiciones actuales y también una sesión tan breve como esta tampoco necesitaban un desplazamiento. Así que quiero agradecer a la Escuela de la Caridad que me ha invitado a compartir con ustedes pues un poco mis conocimientos, mi experiencia, en la medida en que eso les pueda ayudar. Nos vamos a ayudar de unas diapositivas que he preparado porque eso nos permitirá seguir mejor
el hilo de mi exposición, que tiene que ser inevitablemente breve por el tiempo del que disponemos. Ya quisiera yo poder hacerlo con más tranquilidad, porque me han pedido temas que realmente me resultan especialmente interesantes y en los que he trabajado y sigo trabajando todavía. Gracias a Miguel Ricardo Gómez, que ha sido la persona con la que he estado en comunicación para poner en marcha esta sesión inaugural. Y ahí tienen ustedes el título que le doy a esta breve intervención mía: Fratelli Tutti en el momento actual de la humanidad. He puesto ese mapa de fondo para que, por una parte, valoremos la distancia a la que estamos, pues son 9 horas y media de avión, pero por otra parte también para dar gracias a Dios y dar gracias a nuestro mundo, del que tantas veces nos quejamos, porque hoy nos permite tener este tipo de contactos que hace no muchos años eran absolutamente impensables, ¿no? Bueno, pues en este marco, con el mar Atlántico, el océano Atlántico por medio, que nos separa y al mismo tiempo nos une, pues voy a iniciar esta reflexión. Y esta reflexión la voy a hacer siguiendo los dos elementos que hay en el título. Por una parte, el momento actual de la humanidad, y por otra parte, Fratelli Tutti. Me voy a empezar refiriendo al momento actual de la humanidad. Claro, esto daría no para una conferencia, sino para un curso entero, ¿no? Yo lo voy a simplificar. A veces estas síntesis tienen el peligro de simplificar excesivamente las cosas, pero por otra parte nos da una visión de conjunto que yo creo que en algunos momentos es bueno también tener, ¿no? Voy a simplificar o a sintetizar lo que a mí me parece que es el momento actual de la humanidad, sin entrar en detalles de las diferencias que son enormes entre unos países y otros, unas culturas y otras, hablando en términos generales, y cosas que de una forma u otra nos están afectando a todos, o al menos, creo yo, a nosotros aquí en Europa y a ustedes ahí también en América Latina. Otros continentes los conozco menos. En primer lugar, vivimos en un mundo globalizado, A mí me gusta decir, mejor, en un mundo en proceso de globalización, porque la globalización es un proceso, no un estado de cosas, sino un proceso. Vamos cada vez teniendo una mayor integración. Entonces, siempre a mí me gusta, en eso se ve mi tradición de haber sido muchos años profesor, me gustan las definiciones. Y encontré una que no es muy técnica, pero una definición de globalización que nos puede ayudar para entender que la globalización no es solo algo que está ahí fuera, y la globalización es el mundo entero al alcance de nuestra mano. El mundo entero al alcance de nuestra mano, que de alguna manera está simbolizado ahí en esa imagen, una mano que abraza. A lo mejor les parece que es excesivamente pretencioso, ¿no? Pero entiéndanme, la globalización nos ha permitido reducir las distancias. Reducir las distancias significa que tenemos más facilidad para los desplazamientos, pero sobre todo que esas distancias se reducen sin tener que desplazarse físicamente. Y eso hace que nuestro mundo sea un mundo cada vez más interdependiente, Tenemos una experiencia muy reciente, presente todavía, la pandemia. En otros tiempos, cuando había una epidemia en un país o en un continente, era una cosa claramente localizado. Hoy día, lo que empezó en China tardó muy poco tiempo en llegar, desde luego, a Europa y en expandirse por todo el mundo. Vivimos en un mundo interdependiente. Para mal, como es el caso de la pandemia, y también para bien. Hay que reconocer que eso representa oportunidades para todos. No para todos por igual, pero un mundo más interdependiente. Un mundo más conectado. Estamos continuamente conectados. Con los teléfonos celulares, con la televisión, con internet, estamos continuamente conectados. La pregunta es,
si el estar más conectado nos permite estar más comunicados. O precisamente el exceso de conexión hace más superficial, más banal nuestra comunicación. Pero en todo caso, un mundo globalizado, y esto cambia radicalmente. Yo tengo ya algunos años y recuerdo mi infancia, mis años de infancia, recuerdo incluso mis primeros viajes a América Latina, qué distinto era. Cuando estábamos allí, el tener contacto con lo que quedaba acá en España era muy complicado. Ahora, en directo, en línea, por tanto, un mundo globalizado. Una segunda característica. Lo quiero expresar con esa imagen de gran desarrollo, pero también con el contraste con estas otras. Y eso yo lo concreto diciendo, vivimos en un mundo más rico, con menos pobreza en términos absolutos. Esto es un dato, a veces se discute, pero yo creo que con los datos comprobados y que se puede uno fiar de ellos, se ha reducido la pobreza en el mundo. Pero ha aumentado la desigualdad. Y eso hace que nuestro mundo sea un mundo más inestable, más inconforme, más enfrentado. Un mundo con mayor desigualdad. Los procesos de globalización han aumentado la desigualdad. Y eso es un gran reto en nuestra sociedad. Porque no es que falten recursos, sino que los recursos están mal distribuidos y se siguen distribuyendo de manera que se benefician especialmente. Fíjense ya, y esto es una consecuencia de la globalización, la diferencia no está entre países ricos y países pobres. La línea divisoria que separa la pobreza de la riqueza atraviesa todos los países, con diferencias, por supuesto, pero un mundo con más desigualdad. Y por último, una tercera característica, un mundo más secularizado. Un mundo más... ¿Qué quiero decir con esto? Pues, mire, lo voy a expresar primero con una figura de un personaje que ya está muy lejos de nosotros, murió ya hace más de un siglo, casi siglo y medio, que es Friedrich Nietzsche, con ese libro, que es un libro de filosofía, pero una filosofía un poco excéntrica, porque Nietzsche era un personaje muy excéntrico, que se llama La Gaya Ciencia, donde él, en 1882 escribió ese libro, y donde él proclamó esto que luego se ha repetido tanto: Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? Bueno, una frase muy retórica, pero apunta a algo que en 1882 ya lo decía él, que se le consideraba un loco. Dios, podíamos traducir nosotros, cada vez va teniendo menos lugar en nuestro mundo. Cada vez está quedando como más arrinconado. Y más tarde, en 1966, por tanto, fíjense, 80 y tantos años después, Time, la revista Time, publicaba en portada, publicaba un número con ese nombre, Is Who Did? ¿Ha muerto Dios? ¿Está Dios muerto? Podríamos hablar mucho de esto. Son procesos también que vamos experimentando en distintas sociedades. Desde luego aquí en Europa para nosotros ese es un problema muy serio, pero yo creo que en América Latina también está haciéndolo cada vez más. Y sería, yo creo, engañoso cerrar los ojos a esa realidad. Es un mundo donde cada vez hay menos lugar para Dios. Y es un mundo, me pregunto yo, si no está sintiéndose cada vez más huérfano. Es decir, si ese haber matado a Dios, que Nietzsche lo proclamaba como un triunfo del hombre, del ser humano, al final no se está convirtiendo en un vacío. Estamos echando de menos a Dios, nuestro mundo, y esto habría muchas manifestaciones.
Lo digo porque creo que cuando nosotros estudiamos nuestro mundo, pues no deberíamos dejar de verlo desde esta perspectiva, como un proceso donde, vamos a decirlo si quieren más suavemente, el lugar que ocupa Dios está continuamente en cambio. Y ha pasado por una etapa en que ha ido perdiendo lugar, ha ido siendo arrinconado, ha ido siendo borrado, difuminado, pero hoy día también tenemos síntomas de que se le echa de menos, de que nos sentimos huérfanos. ¿Qué significa eso para nuestra experiencia cristiana? En este contexto de nuestro mundo, ¿qué significa Fratelli Tutti? ¿Qué significa Fratelli Tutti? Pues yo creo que a mí me gustaría que la leyéramos, bueno, no la vamos a leer, ojalá pudiéramos leerla, ¿no? Ahora me refiero, y comentarla. No podemos leerla y comentarla, pero yo me voy a limitar a darle algunas claves para que vean cómo efectivamente Fratelli Tutti es una reflexión, una carta encíclica que nos aporta elementos interesantes que nos pueden iluminar qué podemos hacer en este mundo globalizado, en este mundo cada vez más desigual, más rico pero más desigual, en este mundo donde Dios ha ido perdiendo terreno y donde ese perder terreno Dios se ha ido traduciendo en una experiencia de orfandad. Fíjense, ese es el índice de la encíclica. Naturalmente no lo voy a recorrer entero. He puesto en rojo algunas palabras. Fíjense, las sombras de un mundo cerrado, un extraño en el camino, pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo, la mejor política, diálogo y amistad social. Precisamente el título que tiene el diplomado que ustedes van a hacer. Aquí tendrían un capítulo que les valdría estupendamente, magníficamente para iluminar todo lo que vayan a trabajar. Caminos de reencuentro y luego las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Fíjense, yo me quedo con esa contraposición, porque el Papa Francisco juega muchas veces con palabras que se contraponen, y en este caso, mundo cerrado, mundo abierto. O si quieren, dicho de otra manera, vivimos en un mundo cada vez más cerrado, las sombras de un mundo cerrado, y nuestra propuesta, nuestra apuesta es trabajar por un mundo, pensar y gestar un mundo cada vez más abierto. Y para eso, otra clave para entender Fratelli Tutti es la parábola del buen samaritano. Ahí he puesto dos imágenes antiguas que son representaciones de la parábola. Lo que me interesa es que comprendamos cómo, bueno, el capítulo segundo, eso que se llama Un extraño en el camino, es una preciosa meditación sobre la parábola del buen samaritano. Una meditación que el Papa brinda no solamente a los que somos creyentes, sino incluso a los que no son creyentes, para que comprendan el sentido que tiene la actitud del buen samaritano. El romper las barreras, las fronteras que nos cierran para poder abrirnos a la realidad del otro, del que está en el camino, del que está al borde del camino. Por tanto, quédense con esta contraposición, un mundo cerrado, un mundo abierto. Y ahora, para avanzar un poco sobre eso, hay otra contraposición en la encíclica que no es tan explícita, que es fraternidad frente a individualismo. El Papa, una de las cosas que hace es la crítica al individualismo. Pongo ahí como trasfondo de Fratelli Tutti. Si leen ustedes el documento, verán cómo las referencias al individualismo como una característica de nuestra sociedad que nos va haciendo cada vez más cerrados, son frecuentísimas. Y forman como, yo lo llamo como una clave para entender el documento. Porque entonces se entiende mejor lo que él quiere aportar cuando habla de fraternidad. Ahora, es importante tener esto en cuenta. Cuando él habla de fraternidad, no nos quedemos, como muchas veces nos quedamos cuando utilizamos esa palabra,
lo más cercano, somos hermanos de los que están más cerca de nosotros. Él subraya la dimensión universal de la fraternidad. Y por eso pone el ejemplo del buen samaritano. Es abrirse al otro, al extraño, al que no está dentro de mi círculo. Por eso Jesús, con tanta agudeza, habla de un fariseo, de un sacerdote y de un levita, y de un samaritano. El samaritano era una persona ajena, y sin embargo Jesús ve cómo el samaritano es el que es capaz de abrirse a esa realidad del otro, del diferente, fraternidad universal. Luego el Papa también habla de fraternidad muy bonito, dice, bueno, libertad, igualdad, fraternidad fue el eslogan fundamental de la Revolución Moderna. Libertad e igualdad hemos ido trabajando y nuestras sociedades han ido avanzando. Es verdad que con muchas sombras todavía, con muchas lagunas, pero ha ido avanzando en la línea de más libertad, de más igualdad. La fraternidad queda pendiente. La fraternidad queda pendiente. Nosotros algunas veces la hemos interpretado como solidaridad. Y tiene un texto que no es de Fratelli Tutti, es de otra intervención que tuvo él, que a mí me gusta mucho porque explica bien lo que significa la fraternidad. Dice, mientras que la solidaridad es el principio de la planificación social que permite a los desiguales llegar a ser iguales, al menos ponerse en camino de ser más iguales, la fraternidad permite a los iguales ser personas diversas. O sea, nos permite vivir como iguales, pero en la diversidad. Por tanto, aceptando la riqueza que tiene la diversidad. Creo que es un pasaje que merece la pena reflexionar sobre él y sobre todo verlo como un complemento en sociedades donde muchas veces pedimos que haya una mayor que va más allá de la igualdad. Y por último, se me ha ocurrido ponerle lo que yo creo que son 4 palabras que son claves para entender el documento. Las pongo y las comento un poco. Fíjense, política. Me llama la atención, porque política no es una palabra que nos guste. La política está muy desacreditada. Podríamos hablar mucho de eso. A mí me gusta mucho hablar de política y siento que muchas veces en los ambientes de iglesia, en los ambientes eclesiales, incluso muchas veces en aquellos ambientes donde hay un mayor compromiso cristiano, la política siempre se mira con un cierto desprecio. Y por eso yo creo que hay que hacer una apuesta por recuperar la política. Por supuesto, no podemos cerrar los ojos a sus muchísimas deficiencias, pero hay que reconocer que la política es una dimensión fundamental de nuestras sociedades y que no podemos dejarlas en manos de aquellos que pensamos que lo hacen mal, que efectivamente lo hacen mal. Ni tampoco podemos pronunciar siempre juicios negativos, sino tenemos que ver también qué se puede hacer en ese campo. Por eso el Papa Francisco dedica una parte, un capítulo, a la buena política. Es bueno que leamos ese capítulo con detención. Y eso lo relaciona él con la palabra pueblo. Ya saben ustedes que en el pensamiento del Papa Francisco y en la experiencia que él tuvo fundamentalmente en Argentina, pero en general en América Latina, el concepto de pueblo es muy importante. Y el concepto de pueblo él lo utiliza precisamente como una comunidad que vive esa fraternidad. Es una comunidad abierta, no cerrada. Dice, el problema de los populismos, cuando habla del individualismo y todo eso, el problema de los populismos es que cierran a los pueblos sobre sí mismos. Pero el concepto auténtico del pueblo es un pueblo siempre abierto, donde cada uno tiene su puesto, su lugar, pero donde además siempre tenemos la mano tendida y las puertas abiertas en una actitud de acogida, de enriquecimiento. Pueblo. Lleven ustedes esto ahora al concepto teológico de la Iglesia como pueblo de Dios. Diálogo. Bueno, no digo nada, me parece, pero sí quiero subrayar
al menos una cosa. Las páginas donde el Papa habla de diálogo están especialmente inspiradas, porque no teoriza sobre las grandezas del diálogo, sino que plantea de una manera muy realista los problemas del diálogo. Y eso tiene que ver con el último término, el reencuentro. Porque el reencuentro significa que ha habido desencuentro, que nuestras sociedades están atravesadas por muchas situaciones de desencuentro. Entonces, el diálogo es un camino de reencuentro. Por tanto, ahí les dejo esas 4 palabras. Y se las dejo un poco como diciendo, cuando ustedes lean y trabajen Fratelli Tutti, y espero que lo van a hacer en este diplomado que inician, fíjense bien, síganle la pista a estas 4 palabras. Y no como 4 términos independientes unos del otro, sino como 4 términos que están tremendamente interconectados y vinculados. Ahí se los dejo, junto con la palabra fraternidad, naturalmente, y luego ese contraste entre el mundo cerrado, el mundo abierto y la crítica del individualismo. Yo creo que todo eso nos permite mirar al momento actual de la humanidad, que he intentado describir de una manera demasiado somera, quizás al principio. Miremos ese momento como una oportunidad, como un desafío, como iglesia, como miembros de la iglesia, como teniendo cierta capacidad, ciertos instrumentos, ciertos recursos para poder llevar una cosa que es tan importante en el Papa Francisco y concretamente en Fratelli Tutti, una palabra de esperanza a nuestro mundo. Y más que, no solo una palabra de esperanza, sino gestos que hagan ver, que hagan comprender que la esperanza no es solamente una palabra bonita que hay que vincularla con la otra vida, sino que puede vincularse también con realizaciones concretas que se hacen en nuestro mundo. Pues aquí termino. Me hubiera gustado haber tenido ocasión de haber compartido con ustedes pues estas reflexiones que yo he aportado, porque seguro que ustedes podrían aportar también ideas y experiencias interesantes. Espero que algún día tengamos esa ocasión, pero de momento no me queda más que agradecerles que me hayan escuchado y saludarles con afecto desde España, desde la lejanía. Muchas gracias. Seguro que sí, llegará el momento en que lo podamos tener con nosotros. Él hubiera querido estar con nosotros compartiendo, pero bueno, estamos un poco lejos. En este momento voy a dar el paso al padre Rubén Darío, decano de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de Unimonserrate, quien quiere presentarles un saludo. Bienvenido, padre. Gracias, Miguel. Yo pensé que ya no alcanzaba porque tengo unos jóvenes aquí esperándome y dije, no alcancé. Bueno, veo que hay más de 100 personas de distintos lugares. Quiero primero saludarlos, felicitarlos por este esfuerzo que van a hacer, que quieren hacer como llamada, como vocación. Y en el mensaje escrito que les dejaba, ponía yo una palabra que es la palabra respuesta, porque realmente nosotros en la educación tenemos muchas malas herencias y es de recibir información para no hacer transformación. Esa es una tara que nos ha acompañado en el proceso de educación, a la que desde Paulo Freire en América Latina y desde otras personas, como Humberto Maturana y otros, han intentado también desde América Latina poder hacer posible que la información no sea de tipo bancario y simplemente receptivo. Y por ello quiero decirles rápidamente 4 cosas. Uno, en el trabajo académico confiamos en las voces divergentes. O sea, no solamente confiamos en las voces convergentes, porque si solamente confiamos en las voces convergentes, no vamos a crecer. Es la divergencia, es la alteridad la que nos permite acceder a nuevos saberes, a otras opiniones y a otros modos de hacer. Entonces hay que soñar en eso también en el trabajo pastoral y académico, que es la manera de avanzar. Lo segundo es que es muy importante en la escucha
responder. O sea, si nosotros vamos a escuchar a unos profesores, vamos a escuchar a unos autores, esa escucha se quiere también responder, y para nosotros como universidad es responder desde mis dudas, desde mi aparato crítico, desde mi confrontarme con la realidad, o sea, no temer a los interrogantes y lanzarme interrogantes. De hecho, ustedes saben, una tesis de doctorado o una tesis de maestría, hay que partir de un interrogante. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué quiere saber? ¿Para qué lo quiere saber? ¿Dónde lo quiere aplicar? ¿Cómo lo quiere aplicar? Entonces, también, para nosotros es muy importante la respuesta, parte también de que haya preguntas, porque si no hay preguntas, ¿para qué respuestas? Lo tercero que quiero decirles es el trabajo colaborativo. Los profesores hacen lo suyo, el secretariado hace lo suyo, la universidad quiere hacer lo suyo, y el compañero también hará lo suyo, y yo haré lo mío, mis esfuerzos de pronto no llegar a hacer los hábitos normales que hacía, solamente a nivel pastoral, sino hacer los esfuerzos de hacer un trabajo de producción, de colaboración, de apoyo mutuo. Y lo último es, los saberes tienen que actualizarse. Los saberes no se quedan simplemente con lo que se estaba en prepandemia o lo que se decía hace 5 o 10 años, porque los saberes y los hombres tenemos dinámicas muy activas permanentemente. Y lo que yo pienso hoy no lo pensaba ayer, y lo que yo pensaba ayer no lo pensaba antier, y lo que pienso hoy no lo pensaré mañana. Y así también los escritores, y así también la doctrina social de la iglesia no puede ser anquilosada. Es un pensamiento que también está en movimiento, porque si no nos parece que es algo que como que ya lo sabemos, esto siempre es llovido. Y por ello me arranqué por la alteridad, porque por eso justamente hay dudas en algunas personas de llamar doctrina, porque la palabra doctrina tiene una carga negativa. No me adoctrinen, doctrina como el respeto de mi individualidad, de mi libertad, y eso mismo ha llevado a que se hable de enseñanza o de pensamiento, pero también nosotros tenemos unos fundamentos, por supuesto, por los cuales tenemos unas razones académicas para llamarle también doctrina. Y eso es lo que también se discute justamente en la academia. Gracias, Miguel Ricardo, por darme la palabra así como un rayo. Y para todos, realmente bienvenidos, y cuenten con nosotros como Ni Monserrate para colaborar si podamos. Feliz noche. Padre Rubén Darío, muchas gracias por su presencia, por sus palabras, por habernos acompañado en medio de todo su trabajo y todas sus actividades. Una feliz noche, Padre. Gracias. Damos el paso en este momento al doctor Wilmar Roldán de la Pontificia Universidad Javeriana. Él nos va en esta noche a dar un acercamiento al tema de Fratelli Tutti en el momento actual de Colombia. Bienvenido, doctor Wilmar. Profesor, dejémoslo más bien en profesor. Y antes de iniciar, yo sí quiero que por favor se tomen 30 segundos para cambiar de actividad, porque ya hemos estado escuchando mucho. Entonces, por favor, 30 segundos, estírese, quítese el saco, no les estoy diciendo más cosas, arremánguese la camisa, porque me van a escuchar 20 minutos exactos, no me voy a pasar de esos 20 minutos, entonces eso. Gracias, por ahí veo a la señora Paola que se levantó de su silla, que se está estirando, que está haciendo ejercicios de relajación, de estiramiento, como si fuera a jugar un partido de tenis. No, en este momento no va a jugar tenis, pero quiero que ya todo el mundo se conecte en estos 20 minutos. A partir de este momento pongo ya mi reloj a girar. Muy bien, muy buenas noches para todas y todos. Qué bueno tenerlos aquí en nuestra Escuela de la Caridad. Para nosotros es muy importante su presencia en esta noche. Qué bueno hubiera sido tener a mi maestro en Doctrina Social de la Iglesia, el padre Ildefonso Camacho, en vivo y en directo, porque me quedé con varias preguntas que quisiera haberle hecho y que nos hubiera ampliado un poco los horizontes, pero bueno, en otra ocasión será. A mí me pidieron que aterrizara Fratelli Tutti para nosotros en Colombia hoy. Y yo quiero iniciar con una frase que me llama la atención cada vez que leo Fratelli Tutti. Lo leo también en paralelo a otras lecturas. Y para mí esta lectura de Octavio Paz me ha abierto los ojos a muchas cosas interesantes. Dice, para ser yo he de ser otro, salir de mí buscándome en los otros,
Los otros que no son sino yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Eso, que era lo último que hablaba Ildefonso Camacho de la alteridad, se traduce para nosotros hoy en la capacidad que tenemos de poder vernos representados en los otros y que los otros se sientan y se vean representados en mí. Por eso, Fratelli Tutti es una invitación, un llamado a la capacidad que tenemos y que nos impulsa a salir de nosotros para darnos a los demás. Y en ese contexto, ¿cómo andamos en Colombia hoy? Miren, yo podría dar una cátedra de Colombia hoy y sería, mejor dicho, no acabaríamos. Pero lo complejo de hablar de Colombia hoy es que mañana ya otro escándalo tapa el escándalo de hoy. Por eso es muy complejo hablar de Colombia hoy. Entonces me voy a ceñir a lo que encontré hoy de Colombia y que me parece que es un piso en el cual nos podemos parar todas y todos, y especialmente como colombianos y colombianas. Primero, estamos en una temporada electoral. Se acercan en marzo las elecciones parlamentarias y luego vamos a tener las elecciones presidenciales en mayo. Esto nos está saturando todo el tiempo de noticias y hoy estamos en una escandalitis aguda. Uno denuncia a la una, el otro que se metió con la otra y la otra que se metió con la otra y se voló, se tiró desde su consultorio odontológico y salió corriendo a Venezuela y acusa con el uno, con el otro, con el que nada. Escándalo, escándalo, escándalo. Un escándalo tapa el otro escándalo y eso nos tapa completamente la visión de lo que hay detrás de unas elecciones. Un ejercicio democrático donde tiene que brillar la conciencia y la capacidad que tengamos de ser inteligentes a la hora de elegir quiénes serán nuestros próximos gobernantes. No quiénes nos van a elegir o a quiénes van a elegir, sino quiénes nosotros vamos a elegir. 2, segundo panorama de Colombia. En medio de la crisis tan grande que tenemos de justicia, hoy están marchando 36 años después las personas que siguen buscando a sus seres queridos después de 1985, la toma del Palacio de Justicia. Ese es un tema de víctimas y el tema de víctimas se podría ampliar grandísimo. O sea, podríamos trabajar todo el semestre hablando de lo que significa ser víctima en Colombia y qué es lo que nos está trayendo este tema tan crucial, pero al tiempo tan neurálgico en el cual todas y todos llevamos algo de víctimas en Colombia, por la violencia que llevamos desatada tantas décadas, tanto tiempo y que estamos, como bien lo decía la doctora Susana, estamos en proceso de buscar nuevos horizontes y eso nos plantea algunas dificultades. Pero alguno me podría decir, no, es que en Colombia hoy está todo caro, todo caro y entonces la canasta familiar y claro, como ya nos subieron el salario mínimo y entonces todo mundo se volvió millonario, al tiempo que nos subieron el salario mínimo, miren lo que pasó. Miren esto, estos son datos de ayer, no estoy hablando de otro tiempo, ayer. Nos presentaron los datos de cómo estamos en Colombia actualmente en nuestra economía y miren, nuestra economía, voy a utilizar términos técnicos, pero los voy a aterrizar inmediatamente. El IPC, que es el índice de precios del consumidor, en el año 2021 subió en el 0,41%. Ayer nos presentaban la cifra y la diferencia entre el año pasado y este es que este índice subió 1,67. Es decir, subió más del doble. Es decir, Colombia es un país más costoso este año que el año pasado cuando estábamos en lo más fuerte de la crisis que hemos tenido sanitaria en los últimos años.
De tal manera que mientras nos van subiendo por un lado el salario, por otro lado van aumentando también el costo de vida. ¿Y eso qué está generando? Que miren los rubros más costosos de estos días. De enero, solo enero, nos subieron los alimentos y las bebidas no alcohólicas en un 3.79%. Nos subieron las prendas de vestir y el calzado. Qué raro, cuando tenemos que comprar uniformes para los hijos, cuando se tienen que comprar los overoles para los obreros, cuando se tienen que comprar las botas para poder ir a trabajar y las botas. Eso es lo que más sube. 3, también subió los muebles y artículos de hogar y para la conservación. Es decir, nos están subiendo todo lo que es para poder vivir cómodamente. Nos subieron los restaurantes y hoteles. Aquí podría yo hacer un análisis mucho más profundo, pero me quedo solamente con estos 5 indicativos: alimentos, prendas de vestir, muebles, restaurantes. Es decir, nos está subiendo el costo de vida de una manera tan alta que las proyecciones para este año es de una inflación de más de 6 puntos por ciento. Eso es una inflación muy alta para un país con una economía como la que tenemos hoy. Qué bueno hubiera sido hablar con Ildefonso Camacho, porque mientras él nos hablaba de las bondades de la globalización, a mí me parece que mientras él hablaba de la bondad de reducir las distancias, a mí me parece que se han aumentado las diferencias, y vivir en un país como Colombia deja en evidencia las diferencias más grandes, económicas, grandísimas. Pero bueno, pero también hoy en Colombia, nuestros obispos están denunciando, estos 3 obispos que están ubicados en la costa pacífica, en el Chocó y en parte de Antioquia, Chocó, están denunciando en todos los medios de comunicación la grave crisis humanitaria que está viviendo nuestro país y especialmente estas comunidades de Chocó, pero también lo podríamos hablar de Arauca, lo podríamos hablar de la costa Caribe, lo podríamos hablar de todo el país. Pero estos obispos hoy reunidos en conferencia episcopal están denunciando la grave crisis humanitaria que están viviendo ellos hoy en sus territorios. De tal manera que solamente he puesto 5 titulares de noticias, 5 titulares de noticias que nos tocan la realidad de Colombia hoy. Y vuelvo y les digo, mañana serán unos nuevos escándalos los que ponen otras nuevas noticias. Y a esto, ¿qué le dice a Colombia Fratelli Tutti? Partamos de 3 aclaraciones personales sobre el texto de Fratelli Tutti. Me gusta esta foto del Papa Francisco en meditación, porque mi primera aclaración es que el género que utiliza el Papa Francisco para escribir la Fratelli Tutti es el género de meditación. Lo que yo encuentro en Fratelli Tutti son 8 meditaciones, 8 meditaciones. ¿Y cómo puedo definir yo meditación? Recuerden lo que les dije al inicio de mi intervención. Mi maestro en doctrina social es el padre Ildefonso Camacho. Él fue mi codirector de mi tesis doctoral. Y yo le aprendí a él también a buscar las definiciones. Y me encanta esta definición de lo que es una meditación. Léanla, por favor, conmigo. Sigan ahí el cursor que yo les voy a ir mostrando en la pantalla. Meditación es una reflexión silenciosa que nutre la acción profunda con el corazón ardiendo y la inteligencia en llamas, para escudriñar señales de un mundo nuevo en medio de la larga noche de la crisis civilizatoria sin precedentes que vivimos hoy. Miren esta definición tan completa de lo que es una meditación, y por eso me encanta decir que Fratelli Tutti son 8 grandes meditaciones
silenciosas en donde el Papa, poniendo el corazón ardiendo, activa nuestra inteligencia para mirar qué podemos hacer en este mundo y hacer un mundo nuevo y transformar el mundo y transformar las realidades. Y por eso ustedes están hoy aquí haciendo este diplomado en diálogo de la amistad social, porque están interesados en cambiar la realidad de sus territorios, de sus regiones, de sus grupos sociales, de su entorno social. Segunda aclaración, el método que utiliza Francisco es el método latinoamericano del ver, el juzgar y el actuar, que están definidos en la encíclica como el observar la realidad, interpretar esa realidad y actuar frente a esa realidad. Miren la estructura de las meditaciones de Fratelli Tutti. La meditación del observar, sombras de un mundo cerrado, como lo decía Camacho anteriormente. Meditaciones del interpretar, cómo interpreto, cómo hago hermenéutica a través de estos 4 capítulos. Y luego hace 3 meditaciones sobre cómo actuar. Y ahí aparece la meditación que nos reúne en esta noche, la meditación sobre el diálogo y la amistad social. Y tercera aclaración, el magisterio de Francisco es un magisterio que arranca en el 2013 con Evangelii Gaudium, que nos habla de la relación con Dios. Luego en el 2015, Laudato Si, que nos habla de la relación con la naturaleza. Y está cerrando esas 3 grandes relaciones de las cuales Francisco habla, relación con Dios, con la naturaleza y con los otros, a través de Fratelli Tutti, con esa expresión de cómo todos podemos buscar la fraternidad, no como un eslogan, sino como una manera de ser. Eso lo quiere echar a andar Francisco a través del sínodo de la sinodalidad. 2 aprendizajes de Fratelli Tutti para nosotros rápidas, prácticas. Primera enseñanza es que como Fratelli Tutti es una meditación, ya lo dije anteriormente, son 8 grandes meditaciones que nos llevan a pensar en el liberalismo teocrático individualista, es decir, en esas ganas y esos deseos que nos están surgiendo como sociedad de buscar nuestro propio interés. Si estamos aquí en este diplomado es para buscar el interés no personal, sino el interés con los otros, de hacer con los otros. 2. El populismo que instrumentaliza al ser humano. Ojo, por favor, prendan todos sus radares porque este es uno de los grandes problemas que estamos viviendo hoy en Colombia. Hoy, si ustedes salen de mi clase y se van inmediatamente al noticiero, van a encontrar una cantidad de populistas vendiendo, promocionando y prometiendo, como decía el poeta y cantor colombiano, prometiendo puentes donde no hay río. Populismo que instrumentaliza al ser humano. 3. Redescubrir una manera de crear un diálogo a pesar de las diferencias, como bien lo acaba de decir anteriormente nuestro decano de la Facultad de la Monserrate. Nos lo está diciendo de una manera en donde todos podemos pensar de una manera distinta, pero lo importante es que no entremos a reñir en esas maneras de pensar, sino busquemos qué podemos encontrar de ganancia en la manera diferente que tienen los otros de pensar. Y un llamado para la iglesia. Segunda cosa importante de Fratelli Tutti, eso lo mencionaba también Camacho anteriormente, es el resurgimiento de la fraternidad en la modernidad. Las 2 grandes banderas de la libertad y la igualdad estaban opacando la fraternidad y ninguna puede vivir sin la otra. A diferencia de Camacho, que lo está proponiendo como la fraternidad, la integradora de la libertad y la igualdad, a mí me parece que no es una sobre la otra, no es una más importante que la otra.
son las tres articuladas las que nos dan a nosotros capacidad de poder integrar la sociedad. De tal manera que este graffiti me encanta porque más allá de presentarnos las grandes, el gran derrotero de la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo que necesitamos buscar es libertad ¿de qué? Igualdad ¿de quiénes? Fraternidad ¿cuándo? Por eso este graffiti me encantó encontrarlo, porque me hace pensar que eso que está promoviendo Francisco en Fratelli Tutti no es otra cosa que buscar la libertad de aquello que nos esclaviza, la igualdad en el reconocernos nosotros y la fraternidad en un ejercicio que no da espera, sino que tenemos que ponerlo ya en marcha y en realización. 3 desafíos para Colombia desde la Fratelli Tutti en estos 3 minutos que me restan. Primer grande desafío, hacer una profunda reflexión sobre la crisis humanitaria que está viviendo Colombia. En esto nos ha insistido mucho el director de Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Nado. Lo ha difundido por todos los medios posibles, lo anuncia, pero a mí me parece que eso es algo que tenemos que aprender de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es un ejercicio de meditación profunda para que nos revisemos cómo estamos siendo hoy seres humanos en Colombia y cómo estamos dispuestos a salir de esta crisis construyendo mejores seres humanos. Hagamos de este diplomado una reflexión profunda de cómo somos nosotros seres humanos. Segundo llamado de Fratelli Tutti para nosotros como colombianos. Es un llamado a superar, oigan bien, la división, la polarización y el conflicto. Superarlos, ¿por qué? Porque es lo que tiene a Colombia fraccionada, es lo que tiene a las familias colombianas rivalizadas y es lo que tiene a la sociedad colombiana hoy en una disputa y en un conflicto permanente. De tal manera que nosotros, a través de este diplomado, busquemos superar divisiones, polarizaciones y conflictos. Y tercera grande enseñanza para nosotros en Colombia de Fratelli Tutti es redescubrirnos con el nosotros, no el yo, no el tú, por un lado, cada uno individual, sino cómo podemos salir de esta crisis en la que nos encontramos como país, como nación, reconociéndonos nosotros como colombianos. La invitación para el diálogo social entonces es crear, participar, rechazar y abrazar. Crear una historia, una nueva historia en donde todos somos protagonistas. Participar en una construcción de una nueva sociedad post-COVID, cuando salgamos de esta pandemia, rechazar el consumismo individualista y abrazar una cultura de participación y hermandad. Conclusión. Francisco instó a la humanidad a fomentar como enseñanza que la dignidad es la única, inalienable. Por ello, para proteger la dignidad es fundamental el reconocimiento que se ha hecho de la dignidad en la Declaración de los Derechos Humanos. Y termino con esta frase de Fratelli Tutti del Papa Francisco. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafía a luchar por la dignidad de todo hombre y toda mujer. Muchas gracias. Wilmar, muchísimas gracias por este acercamiento tan especial que nos hace hoy a la Fratelli Tutti desde ese contexto colombiano, desde lo que estamos viviendo hoy. Seguramente que hay muchísimas cosas, pero claro que sí. Este es un momento para preguntas. Aprovechemos al profesor Wilmar, que está hoy aquí con nosotros, presente. Entonces, preguntas. Ya saben levantar la mano, ya aprendieron a levantar la mano. Levantan la mano y inmediatamente les damos la palabra. Bueno. No todos pregunten.
aprovechemos, lo tenemos aquí. Entonces podemos preguntarle. Esa es la ventaja de Camacho, que no vino, que no le, Se salvó y que le preguntaran. no le preguntaron directamente. Bueno, aprovechen para preguntar directamente. Levanten la mano. O si quieren pueden formular la pregunta en O el en el chat, chat. escribirla y yo las voy respondiendo cuando en el vayan chat. saliendo. Ok, en el chat van a escribir sus preguntas. Eso, muy bien, Irma. Irma tiene una pregunta. Por favor, le abrimos el micrófono para Irma. Irma Aricapa. Michael. Sí, señor Don Miguel, ya está habilitada. Irma Aricapa. Listo, Irma, dale clic sobre su micrófono. Da clic sobre su micrófono, Irma. ¿Alguien más? Los micrófonos están abiertos. Pueden dar clic sobre su micrófono y ya. Perfecto, Irma, habla. Tienes problemas de conectividad. Bueno, mi pregunta es, estamos en... Buenas noches para todos, qué pena, me Irma. disculpo, falta de respeto. Mi nombre es Irma Aricapa, del municipio del Doncello, Caquetá, aparte de principal de víctimas de nuestro municipio. Soy la representante legal de una asociación de mujeres víctimas de la violencia. Estamos en un momento de un auge político en nuestro país y se vislumbran muchas expectativas que no solo en Colombia, sino a nivel global. Vemos el cambio que han tenido en la política ciertos países que han salido, o sea, de una costumbre política hacia otra nueva. Nosotros en nuestro país, y lo digo pues en nuestro departamento, que es Caquetá, un departamento muy golpeado por la violencia, muy abandonado por el Estado, esa política que se nos está ofreciendo ahorita para nosotros nos trae mucha desconfianza, pero es una política que aparentemente nos quiere, por ejemplo, como, no sé, hacer ver como la mejor estrategia y pensamos en que ya uno como sociedad está cansado de tanta politiquería, en todo está la politiquería. Yo les pregunto a ustedes, ¿es un elemento crucial para nuestro progreso social, económico, político, tomar decisiones que a lo largo nos puedan afectar o nos puedan beneficiar? ¿Y en qué sentido nosotros como sociedad podemos vernos beneficiados de una o de otra cuando ya hay una gran desconfianza en cualquier lado de la política? Es una desconfianza en lo social, en lo económico, en lo familiar, en lo religioso, ya uno no sabe, ya no cree en ninguno. Ustedes como analistas que tienen esa visión, esa experiencia, y como fe católica, como pastorado social, como, bueno, la universidad, que son los que nos están dando este diplomado, que para nosotros es muy importante, y de hecho lo hago, ¿por qué? Porque en lo personal yo pienso incursionar también en la política hacia un futuro en mi municipio, pero uno mira ese descontento de todo el mundo. Uno mira la desconfianza de todo el mundo, entonces uno mira hasta dónde puede ser beneficioso todo esto o a qué nos va a traer esa situación, porque uno mira que eso es globalizado, eso no es solamente en Colombia, uno mira que es a nivel mundial, donde se está como haciendo ese revolcón político. ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? Mira, gracias Irma por la pregunta y por el contexto en el que pones la pregunta, porque eso es importante, poner las preguntas en contexto. A mí me parece que, o sea, difícilmente se puede dar una fórmula,
no, digamos, para crecer y construir nuevas sociedades, no existen fórmulas. A algunos les ha servido un método, a otros les ha servido otro método, en fin. Pero a mí me parece que si pensamos en Fratelli Tutti, esto último que dije yo tan a la carrera, yo creo que lo tenemos que profundizar un poco más y, como hace el Papa Francisco, meditarlo a profundidad. Esto de sentir que somos parte de la creación es reconocer también la dignidad de la persona en el otro. Por eso este verbo crear, y cuando pongo crear una historia en colaboración con los otros, es ¿qué historia estás tú, Irma, dispuesta a construir con tus mujeres en tu asociación? Ahí ya tú estás poniendo un punto de partida para transformar las diferencias políticas que puede haber en el Caquetá, en una región tan tocada por la violencia en las últimas décadas. Segundo, buscar elementos de participación. Y no solamente es la participación de me voy a lanzar a la asamblea o a la alcaldía, no, es empezar esa participación de ustedes como mujeres trabajadoras, lideresas, constructoras de sociedad. 3, eso de rechazar el consumismo individualista es más allá de rechazar todo aquello que llegue a fracturar nuestra sociedad, nuestra comunidad, tu asociación. ¿Qué es lo que está fragmentando? Eso tenemos que empezar a rechazarlo. Esas ideologías políticas, esas tendencias de los que no son de izquierda, entonces los que no son de derecha, los que no son del uniforme azul o son del verde, empezar a rechazar todo aquello y blindar los procesos con todos los valores que ustedes mismas estén dispuestas a jugársela. Y cuarto, el abrazar eso de la cultura de la participación y la hermandad. Eso no es retórica, es la capacidad que yo tengo de vencer las diferencias y reconocer que en la diferencia del otro hay una oportunidad de construir una mejor sociedad. Entonces yo creo, si me perdonas, pero aquí hay 4 claves que podrían perfectamente ustedes aterrizar en su territorio y especialmente en su asociación. Muchas gracias por la pregunta. Podrían mostrar las 2 últimas imágenes, ya se las estamos mostrando, cómo articular la fraternidad, igualdad y la libertad en la amistad social. Eso va a ser un tema que vamos a desarrollar más adelante. Yo voy a desarrollar una clase específica sobre la fraternidad en el diálogo social, así es que eso se lo dejo un poquito más adelante. Carolina te responderé a profundidad en una clase. Profesor, ¿cómo superar la polarización y división? ¿Qué acciones se podrían realizar? Yo creo que hay una frase en Fratelli Tutti que a mí me encanta, Juana, y es: nadie puede quedar a la vera del camino. Hablando de esta segunda meditación del Papa Francisco sobre un extraño en el camino. Y es cómo superamos la polarización aprendiendo a no dejar, a no discriminar, a no dejar a nadie en la vera del camino. ¿Qué es lo que nos lleva a polarizarnos? Son las corrientes que nos quieren dividir. Frente a esas corrientes que nos quieren dividir, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarnos como hombres y mujeres dispuestos a construir puentes en lugar de construir muros, como bien lo decía Francisco. Y aquí también hay otra clave en el 277 de Fratelli Tutti, es: no podemos dejarnos apagar la melodía del Evangelio que nos lleva a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Wilmar, hay 3 personas preguntando, entonces. Roosevelt Sierra, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos. Bueno, todo eso tan bonito que se comentaba desde España y que el amigo que estaba ahorita con la intervención, en teoría y desde la academia es un espectáculo, porque realmente es un espectáculo. Uno queda así como quien dice en la 7ª morada con tanta belleza, pero resulta que en la práctica cristiana es otra cosa.
desde quien tiene la posibilidad de ofrecer luces reflexivas, prácticas, en lo cotidiano, bien sea en escenarios eclesiásticos, sacerdotes, diáconos, religiosas, nosotros mismos los laicos. Esa vivencia, esa praxis de este gran contenido sociológico de la doctrina social de la Iglesia y más concretamente la Fratelli Tutti se diluye. O sea, no hay como una conciencia vivencial de todo eso expresado por la doctrina social y por el Papa Francisco en la Fratelli Tutti en la cotidianidad. Tan es así que en plena campaña electoral hay una prevención enorme sobre la participación ciudadana en política, lo cual quiere decir que tenemos un enorme desafío para asumir esa responsabilidad. Entonces ¿cómo salir del escenario teórico para la práctica en las periferias? ¿Cómo la gente de la periferia, que es la gran mayoría, logra escuchar, logra vivir esta realidad fraternal desde la doctrina social de la Iglesia y que no caigamos en la tentación del señalamiento izquierdista, comunista, ¿verdad? Y que atenta contra la verdad del Evangelio? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo hacer encarnar toda esta doctrina social de la Iglesia en la periferia sin que a quienes nos, queremos asumir esta responsabilidad no seamos tildados ni de izquierdistas, ni de comunistas, ni de populistas? Esa es la pregunta. Y yo, gracias. Gracias, Roosevelt, por su apreciación. Sí, digamos que en esta primera parte del diplomado acepto el calificativo de romántico, de idealista, de académico, pero para eso estamos aquí. Para eso vamos a hacer un diplomado en qué es esto del diálogo social. Para eso es porque hoy estamos arrancando con una parte académica, pero ustedes se van a dar cuenta que el gran esfuerzo que tenemos en la Escuela de la Caridad es buscar cómo aterrizar eso a las realidades que ustedes viven. No en vano vamos a trabajar cuáles son esos pasos para poder hacer diálogos regionales, cuáles son los pasos para poder implementar el diálogo y la amistad social en sus comunidades. Eso lo vamos a ir trabajando, discerniendo y aplicando progresivamente. Así es que le agradezco por ese comentario, porque me dio la posibilidad de decir que se van a dar cuenta cómo esto lo aterrizamos a terreno, cómo lo aterrizamos a las realidades y no se queda solamente en las palabras académicas que humildemente quise ofrecerles hoy. Fidel. Miguel, ¿tenemos tiempo para más preguntas? Son dos preguntas más, Fidel Castro y María Consuelo. Fidel, por favor. Buenas noches, doctor Wilmar. Sí, mi pregunta iba muy relacionada con la de Roosevelt Sierra. Pero nos lo explica Wilmer que va a haber una interpretación más adelante, porque recordemos que estamos en una sociedad, en un país donde hay diferentes cosmovisiones. Bien, nos habla la señora allí del Caquetá, nos pueden hablar Miguel, de la yo no estoy escuchando. Aló, aló. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Aló, Sí. buenas noches. Bueno, creo que no me escuchan. Buenas noches. Sí, yo lo estoy escuchando. Bueno, entonces lo que le decía el doctor Wilmar es que, pues, él nos da una aclaración que más adelante hay una charla sobre eso. Es importante porque la división, la polarización, el tema que trata de los 3 puntos para el conflicto, la división, la polarización y el conflicto, desde cada cosmovisión lo ve diferente. La persona del Caquetá lo ve muy distinto a la persona que está en la costa. Entonces, qué importante aterrizar eso en nuestra realidad. Bueno, ese va a ser el trabajo y me imagino que más adelante con las charlas, las diferentes charlas vamos a aprender más. Muchas gracias. Sí, lo que va a pasar es que más allá de ser charlas, aquí venimos es a hacer
talleres, prácticas concretas y van a estar muy enfocadas, van a tener un enfoque regional, porque no podemos generalizar para todos ni meter a todos en los mismos estándares, sino que van a ser muy focalizadas hacia las realidades de sus iglesias particulares. Sí, eso lo tendremos en cuenta. Gracias, Fidel. María C., alguien creo que era también. Bajó la mano. Ok. Obviamente ya se respondió la pregunta. Wilmar, muchas gracias. Creo que por ese acercamiento que nos hacen esta noche. Es un aperitivo, ¿sí? Para Fidel y para Roosevelt y para todos. Es un aperitivo, ¿sí? Es apenas despertar las ganas por el estudio, por la profundización. Y como decía Wilmar, sobre todo porque vamos a través de talleres y de ejercicios y de la ruta formativa, seguramente a posibilitar todos estos espacios para ustedes. Voy a presentarles rápidamente esta ruta formativa que nos va a estar acompañando durante este diplomado. Entonces, no sé si ahí me estarán viendo la presentación. ¿Ven la presentación ahí? Sí, señor, lo vemos. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que decir, la Escuela de la Caridad precisamente tiene un eslogan que se ha construido precisamente a partir de este año, dice, la formación del corazón para transformar la humanidad. Y es precisamente eso lo que queremos transmitir desde la escuela, que formemos nuestro corazón y como decíamos, no solamente para quedarnos con un cúmulo de conocimientos, sino para transformar a la humanidad, que era la invitación también que se hacía en esta noche, o alguno de los ponentes hacían esta noche. En el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Fratelli Tutti 285. Diálogo para la amistad social. Ese es el título de nuestro diplomado. ¿Cuál es el objetivo general de este diplomado? Formar agentes de pastoral como parte esencial en la generación de procesos de justicia y paz para el fortalecimiento del diálogo y la amistad social. Cuando hablamos de agentes de pastoral, desde el señor obispo, el sacerdote, la religiosa, el laico, todos somos agentes de pastoral social. Es importante allí querer ser ese agente de pastoral, pero todos estamos llamados a ser agentes de pastoral. ¿Cuál es ese perfil de salida o el impacto de este diplomado? ¿Dónde se verá reflejado el impacto de este diplomado, de esta ruta formativa que les estamos ofreciendo? En la generación y acompañamiento efectivo de espacios de diálogo y construcción de amistad social, en la promoción de una sociedad libre, igualitaria, equitativa, justa y reconciliada. Es posible que, como dicen ustedes, puede sonar a romántico, pero ahí está el trabajo nuestro. En el fortalecimiento de la práctica del diálogo como herramienta de gran valor a cultivar y desarrollar en la lucha infatigable por la justicia mediante la denuncia, el diálogo y la mediación como instrumentos para la construcción de la paz y de la reconciliación. ¿A quién está dirigido este diplomado? A los agentes de pastoral social y caritativa a nivel parroquial, diocesano, nacional, líderes académicos y en general a todas aquellas personas interesadas en la generación de espacios de diálogo social. Vamos a trabajar 7 grandes módulos. El primer módulo, ¿cómo se llama? Fundamentación conceptual, bíblica y doctrinal del diálogo y la amistad social. Construcción de paz, principios y marcos conceptuales, fraternidad, diálogo y amistad social. Aquí, como nos han recomendado toda la noche, es importante que ya vayamos teniendo a la mano el documento de Fratelli Tutti. Módulo número 2. Alistamiento de procesos de diálogo social. ¿Cuáles son los grandes temas? El análisis del conflicto, deslegitimar la violencia y legitimar el diálogo como camino, cuidar a los más afectados y vulnerables como las víctimas. Módulo 3, el prediálogo, cruzar orillas, aclimatar el diálogo, promover gestos de buena voluntad. Módulo 4, diálogo social, diálogos intragrupales, diálogo intragrupal. Módulo 5, germinar el diálogo, definición de acuerdos, relacionamiento estratégico para mantener la voluntad de las partes. Módulo 6, abandonar la amistad social,
poner en práctica la amistad social hacia la construcción de un pacto social. Y el módulo 7, mantener la amistad social, estrategias de seguimientos y de acuerdos. Estos son como los grandes temas, como les decía, grandes módulos y los temas que vamos a estar desarrollando en cada uno de ellos. La metodología, como ya la explicaron, y nos lo explicaba ahorita precisamente Wilmar, es todo el ver y el juzgar y el actuar. Esa es la metodología adoptada no solamente por la doctrina social de la Iglesia, sino también por la Escuela de la Caridad como método a seguir. Algunas cuestiones prácticas, ¿sí? Aquí está la ruta, igual esas se las voy a publicar para que ustedes la puedan tener y vayan haciendo seguimiento de esta ruta formativa que les ofrece la Escuela de la Caridad. Aquí está el grueso, ¿sí? Pero claro, cada cosa de esta se va a ir desarrollando, se va a ir ampliando. Muy bien, algunas cosas prácticas. Entonces, lo primero es nuestro ingreso a la plataforma. Lo primero que les vamos a pedir es revisar sus equipos, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer ustedes es revisar sus equipos. Ojalá en estos días lo primero que hagan es eso, para que no tengan dificultades, ¿cierto? Si de alguien tiene dificultad para conectarse, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo entrar a Zoom, para entrar a Zoom le pregunta que si lo va a hacer a través de su equipo, el audio lo va a llevar a cabo a través de su equipo. Todo ese tipo de cosas ustedes tienen que empezar a solucionarlas como primero. Bueno, eso es clave. Y el también revisar la conectividad. A veces tenemos problemas de conectividad, no es sino que empiece a llover. Hoy teníamos tormenta en todas partes en Colombia, aquí en Bogotá teníamos en diferentes sitios muchas. Antes de iniciar nosotros estábamos probando y precisamente nos estamos dando cuenta de la dificultad que había. Entonces todo esto hay que tenerlo presente para podernos conectar. Una vez usted llega a la plataforma, lo primero que tiene que hacer es registrar su asistencia, ¿sí? La asistencia, recuerden, nuestras sesiones empiezan a las 7:30 de la noche, ¿sí? Sin embargo, desde las 7:15 nosotros ya abrimos para que usted pueda ingresar, ¿sí? Desde esa hora usted puede ir al chat y allí va a encontrar un formulario para registrar su asistencia, ¿sí? Ese formulario solamente estará disponible hasta las 8 de la noche, ¿sí? Después de las 8 de la noche usted va a registrarse y le va a decir que ya se cerró el formulario. Entonces, es importante que como disciplina siempre lleguemos y lo primero que tenemos que hacer es registrar nuestra asistencia. Entonces yo llego, busco en el chat. Si no está la asistencia, la podemos solicitar. Ahí normalmente hay alguien que nos ayuda o yo voy a estar pendiente pues, para que ustedes puedan tener ese formulario y allí registren su asistencia. ¿Cuáles son los canales a través de los cuales nosotros nos comunicamos? Hay dos canales básicamente a través de los cuales la escuela establece una comunicación con ustedes. Uno es a través del correo electrónico. Allí está todo el tema formal, ¿sí? Si usted va a enviar la cédula suya escaneada, lo debe hacer solamente y exclusivamente a través del correo electrónico. Usted va a mandar su recibo de pago, lo debe hacer a través del correo electrónico y al correo que corresponde a tesorería con copia siempre a la Escuela de la Caridad, pero es a la tesorería a la que deben enviar ese correo ustedes. El segundo canal, que es también muy importante, es la creación de un grupo de WhatsApp. En ese grupo, a través de ese grupo siempre le van a llegar a ustedes las invitaciones, le van a llegar el material, le va a llegar la grabación. Los invito para que una vez llegue a ese canal de comunicación, usted lo primero que haga es bajar eso a su computador, abra una carpeta y vaya bajando. Entonces, grabaciones, materiales, libros, todo lo que desde aquí se va a compartir con ustedes. Entonces, es importante. Si alguien no está en ese canal de WhatsApp, es importante que nos lo hagan saber a través del correo electrónico. Miguel, no aparezco en este grupo. La comunicación que a ustedes les llegó las invitaciones, les llegaron hoy es porque ustedes se registraron en un formulario que nos envió la universidad, ¿sí? Quien no esté registrado en ese formulario, pues no va a llegarle ninguna información. Entonces, había un paso a paso, ¿sí? Si alguien tiene dudas en ese paso a paso, pues yo con mucho gusto desde el correo, me escribe el correo electrónico de la Escuela de la Caridad. El correo es escuelacaridad.fe.y-política@sec.org.co, ¿sí? Entonces ahorita se los escribo aquí en el chat para que lo tengan. Ese es el correo de la escuela y solamente a él deben escribir.
Para el pago, ojalá este fin de semana puedan hacer sus pagos y ojalá también pues, los primeros días de la semana que viene, entonces también estaremos pendientes para que ustedes puedan hacer su pago. Quienes tienen alguna beca o alguna ayuda, pues eso seguramente que se hará internamente, pero quienes no, pues están haciendo sus pagos, por favor. Les damos una bienvenida muy especial. Hoy, como les decía, era solamente el aperitivo. Apenas estamos iniciando. Hoy quedamos con las ganas de estudiar, de salir adelante, de responder a un tema tan especial, tan importante como es el del diálogo social. En nuestro país, todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Y para que haya diálogo es importante que dos personas se puedan sentar a conversar. Entonces, eso va a ser fundamental. Muy bien. Les pido, por favor, que enciendan sus cámaras. Todos, por favor, enciendan sus cámaras. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Este momento, yo sé que es difícil a esta hora pedirle a uno que sonría, después de estar todo un día trabajando, cansados, pero les voy a pedir que me regalen una sonrisa, la mejor de la noche. Cuando cuente 3, ustedes me van a regalar la mejor sonrisa. 1, 2 y 3. Eso, mire qué maravilla, porque digan, no, esa gente salió súper feliz de ese diplomado, están muy contentos. Vamos a la segunda página, rápido. La segunda página, eso, muy bien. Sonrisa, 1, 2, 3. Perfecto, muchas gracias. Siguiente página. Muy bien. Están muy serios, muy serios. Solamente Marcelita Chocontá está feliz, pero el resto está muy serio. Muchas cámaras apagadas, ya se durmieron, no, pero si está temprano. Son apenas las 9 de la noche y estamos cerrando nuestra primera clase. Muy bien. Listo, muchísimas gracias a todos. Abrimos los micrófonos, por favor, Michael. Listo, Miguel. Muchas gracias a todos. Entonces se pueden despedir, pueden abrir su micrófono y decir buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos para todos y que descansen. Nos vemos el viernes. Estaremos pendientes de todas las actividades.